Y hemos hablado de Latinoamérica, particularmente de Chile. Hablamos de la necesidad de seguirnos integrando regionalmente. Esto es clave para cualquier economía. Por eso pensamos también que en este programa, donde hablamos de consensos, hablamos de diálogos, también es necesario pensarlo desde el punto de vista de la economía. Horacio Robelli, él es economista, él es docente de la Universidad de Buenos Aires. En este contexto, ¿la economía cómo está jugando? Y en la Argentina con problemas, digamos. Y en la región también. Acá hay que entender que Estados Unidos está reconvirtiéndose. El presidente Barack Obama reconoce que Estados Unidos, después de 25 años, la mitad del petróleo que consume 20 millones de barriles por día, la mitad del petróleo que consume lo producen ellos. Hoy Texas produce más petróleo que Irán, por ejemplo. Entonces, y es claro que quiere predominar sobre la región. Por eso, las dificultades de la integración regional que tenemos nosotros es porque Estados Unidos también quiere tallar en el tema. Recordemos que ha propiciado el acuerdo del ALCA, el acuerdo con los países del Pacífico, y esto limita mucho la posibilidad de integración entre el resto de los países de la región. Ahora, ¿cómo repercute eso en Argentina? La Argentina trata que inteligentemente, en esa situación, en esa coyuntura, inteligentemente trabajar en los dos frentes, o sea, aceptar la fuerte presencia de empresas extranjeras y sobre todo norteamericanas en nuestro país, o sea, una política con ellos, una política con ellos. Tal vez el caso más notorio sea el acuerdo con Chevron en Vaca Muerta. Y por otro lado, como decías hace un rato vos, Fanny, tratar de fomentar la integración regional, sobre todo con Brasil. Y también se lo vamos a consultar a otro economista que se suma a nuestra mesa, Agustín Datelis, integrante de la Gran Macro, uno de los movimientos asociados al kirchnerismo. Empezaba Robelli diciendo que hay problemas de la economía. Bueno, en todo caso, ¿cuál es tu visión? Sí, bueno, buen día, gracias por la invitación. A ver, los problemas de la economía tienen que ver con cuestiones más bien estructurales, digo, ¿no? A mí me gusta pensarlo así, digo, analizar qué es lo que pasó a lo largo de todo este ciclo económico, ¿no? Vivimos una etapa de un crecimiento sostenido a tasas altas durante varios años y la economía, por nuestra propia estructura productiva, la estructura productiva desequilibrada que tiene la Argentina, comienza a enfrentar ciertas restricciones, particularmente en lo externo, digamos, ¿no? Esta famosa restricción externa que llamamos los economistas, que tiene que ver con que, como tuvimos muchas décadas de muy poca o nada de política industrial, nuestra industria es muy dependiente de las importaciones de bienes de capital. Entonces, para sostener el crecimiento, hacen falta cada vez más importaciones, hacen falta divisas para pagar esas importaciones, las exportaciones encuentran un límite con el paso del tiempo y eso genera un estrangulamiento externo, una escasez de divisas, que es lo que se representa hoy en la puja en el mercado cambiario, la caída de los niveles de reserva. Entonces, eso plantea una situación macroeconómica compleja porque después tiene su correlato en la actividad, en los niveles de inflación, etcétera, etcétera. ¿No tuvimos un problema de previsión, en todo caso, para que se nos presentara este escenario ahora? Y es que, a ver, digo, sería muy simplista decir, a veces yo escucho que se dice, bueno, si se hubiera hecho una fuerte política de sustitución de importaciones a tiempo, quizá hoy este estrangulamiento no estaría ocurriendo. Digamos, yo creo quizá una postura intermedia, que se podría haber avanzado quizá un poco más en ese sentido, en términos de sustitución de importaciones, de mayor política industrial, seguramente, pero también entiendo una realidad muy compleja de la política, de la economía argentina y de la política económica, de dónde viene la Argentina y la necesidad de todo este tiempo de haber sostenido la tasa de crecimiento, haber avanzado en términos de empleo, haber acompañado todo este proceso con política social, mejorado en términos de integración, de mayor equidad en la distribución del ingreso. Todo eso fueron grandes logros. Entonces, a veces acompañar las dos cosas, a veces cuando uno habla dice, bueno, 10 años hace que está este proceso, ya es mucho. Yo lo que digo es que pensando en una situación de desarrollo económico de largo plazo, 10 años es nada, digamos. Entonces, creo que el punto esencial hoy es esto, es avanzar en estas políticas que terminen de cambiar esta ecuación. Agustín, pero pareciera que no se ha avanzado en el manejo, de algún modo, por ejemplo, de las tasas de ganancias de los sectores que forman precios en la Argentina. Bueno, pareciera que no se ha avanzado en el manejo del sector financiero, porque el sector financiero está teniendo una rentabilidad altísima, tal vez la más alta del país,
y con tasas que son también una forma de realimentar el circuito inflacionario. Sí, sí, y aparte yo creo que una de las críticas del último tiempo, por ejemplo, es que esta dinámica que bien marcás del sector financiero, etcétera, ha cambiado la ecuación macroeconómica y el crecimiento que tenemos hoy se explica más por el sector financiero y sectores de servicios que por la industria o por la construcción como era hace unos años atrás. Creo que ese es el camino que hay que retomar y la ecuación que hay que revertir. Y en este sentido, creo que si bien algo se ha avanzado, creo que hay que avanzar mucho más fuerte. Y una de las claves, es interesante lo que marcas, porque una de las claves creo que tiene que ver con el rol que el Banco Central tiene como regulador del sector bancario en Argentina a partir de la modificación de la Carta Orgánica. Creo que entre las herramientas que esa nueva Carta Orgánica le da, hay una que es clave, que es el redireccionamiento del crédito y cómo el Banco Central puede actuar sobre los bancos para direccionar el crédito hacia cuestiones productivas pensadas en el largo plazo. Horacio Robelli, ¿es posible para el Banco Central intervenir para moderar, por ejemplo, la tasa de interés en el sector financiero, la tasa de interés para el consumo del ciudadano común? Lo que pasa es que hay un trasfondo, que lo explicaba también bien Agustín, que es la restricción externa. O sea, nosotros tenemos pocos dólares. Entonces, el clásico Boca River en la economía es la tasa de interés contra el dólar. Fíjate que cuando vos tratás de bajar la tasa de interés de los plazos fijos, la gente va al dólar, porque la expectativa es que el dólar... ¿Por qué depositan en pesos o se quedan en pesos? Porque la tasa tiene que ser lo suficientemente alta como para que los convenza de no pasarse a dólar. Ahora, esto es lo que hace a los depósitos. Pero el problema con el sistema financiero, y que es confiscatorio del capital de las empresas, que ellos cobran una tasa activa mucho más alta. O sea, la tasa activa en este momento, por un descubierto en cuenta corriente, para una pequeña o mediana empresa, no baja del 65 o 70% anual. ¿Quién puede pagar 70%? O sea, estamos en una situación de emergencia, es una situación muy coyuntural, es un equilibrio inestable, no se puede mantener por mucho tiempo, y por eso la permanente presión sobre el tipo de cambio paralelo, porque están esperando que esa tasa baje para pasarse al dólar nuevamente. ¿Podrá este gobierno corregir esa situación que describe Horacio Robelli? Yo creo que sí, pero que hay que avanzar en algunas cuestiones estructurales importantes. Me parece que eso que explica Horacio es así, el mercado funciona de esa manera y el rol que se tiene desde la política económica es jugar sobre ese proceso de expectativas, ¿no? Sobre qué gana la tasa de interés que paga un depósito para hacer que el público quede colocado en pesos o la expectativa de evaluación del tipo de cambio. Y ahí es donde el Banco Central tiene formas de jugar sobre estas dos cosas. Hasta ahora se frenó la corrida del mes de enero, como explicaba Horacio, con una suba muy fuerte de tasas, pero esa suba de tasas en un momento se tiene que moderar, porque tiene su correlato sobre la actividad económica. Esto que les decía, si uno se financia al 60, 70%, evidentemente eso afecta a la actividad porque no hay forma de sostenerlo y además tiene un traslado a precios también. Entonces, ahí es donde hay que trabajar fuerte con el tema del control y la regulación del Banco Central, las tasas de interés, etcétera, etcétera. Ahora, el rol de la política económica es avanzar en cuestiones relacionadas con lo fiscal, con el frente externo. Por eso, por estos días, la noticia de acercamiento al Club de París, lo que está pasando con los holdouts en Estados Unidos, es importante. ¿Por qué es importante? Porque si Argentina logra explotar los beneficios del desendeudamiento, es decir, aprovechar que tenemos niveles de deuda tan bajos para acceder a los mercados voluntarios a tasas bajas, a tasas tolerables de un dígito que puedan ser beneficiosas para el país, se puede sortear esta situación de corto plazo, de expectativas, coyuntural, que implica tensiones y realizar las modificaciones más estructurales que son la clave, que tiene que ver con los procesos de sustitución de importaciones, industrialización, etcétera, etcétera. Vamos a ir a una pausa, pero les dejamos a Agustín Datelli y Horacio Robelli la pregunta para que reflexionen en el corte, en los 30 segundos de corte, si el ciudadano común tiene alguna expectativa que tiene que tener en cuenta algo especialmente para manejar su propia economía de bolsillo, porque finalmente lo que importa de la política es cuál es la calidad de vida del ciudadano. Vamos a una pausa, por favor.